Una vez alguien dijo, no una sola persona, tomo una definición. Tu tipo de puestas no tiene equivalentes en nuestro teatro y que lo que haces es muy difícil de explicar, pero muy fácil de entender. Y entonces yo pensaba, puta, qué difícil esto para la radio. Es muy difícil. Sí, es difícil de explicar. ¿Vos coincidís en que es difícil de explicar lo que haces? Yo creo que es difícil entendernos y empezar a hurgar en nosotros hacia adentro, porque estaba un sinfín de lugares comunes. Y cuando se forma alguien en la otra orilla, es alguien que está decididamente en búsqueda de encontrar eso que ha perdido, y en realidad las dificultades que tiene como para poder sentir que se puede comunicar desde otro lugar. Hay toda una estructura que te lleva desde muy chiquito a lugares comunes, y esos lugares comunes penetran muy fuerte, y si uno no puede hacer un diagnóstico y trabajarlos, Sí. evidentemente no puede utilizar su potencial. Para eso tiene que tener una libertad real y no una libertad aparente, ¿no? Pero sí siento que lo que hacemos nosotros, la gente lo percibe desde un lugar muy particular, porque se modifica físicamente ese espectador, y el espectador no hace un proceso intelectual en simultáneo con lo que está pasando. ¿Eso tiene que ver con alguna declaración tuya también en torno de que primero buscas al hombre y después al actor? Y en caso de respuesta, es retórica la pregunta porque ya se sabe la respuesta, afirmativa, ¿qué pasa si detrás del hombre no encontrás al actor? Es lo que podría pasar cuando alguien estudia algo que a lo mejor su potencial no tiene que ver con eso. ¿Viste? Cuando alguien se equivoca, le gusta algo mucho, Sí. y sentís su pasión, sus ganas, su esfuerzo, pero no está llamado a eso. Yo dudo de la vocación, pero en realidad después también entendí que la vocación, después si lo podemos explicar un poquitito más largo, tiene que ver. Un mérito de este programa es tener tiempo dentro de los márgenes radiales, a ver. Creo que lo más difícil, por ejemplo, yo charlando con mi hijo, es que sepa buscar, ¿no? De hecho, ha hecho varios intentos y realmente no encuentra el destino de saber dónde aplicar esa sensación de todo el tiempo estar gozando y disfrutando lo que estás haciendo, más allá de si estás resignando un poco de lo económico. Uh-huh. Entonces, cuando uno encuentra ese destino, la sensación de que te atrapa y que sentís que todo el tiempo tu vida gira en eso y que tus sueños son como mis obras. Yo nunca hice un esfuerzo intelectual para una obra. Cuando duermo, cuando aparecen estos fantasmas que uno tiene, aparece también una metodología que yo de alguna manera elaboré desde hace 36 años atrás, con la posibilidad de que un actor pueda transferirla, no desde el punto de vista retórico y dependiente del autor. Entonces, ¿eso es cuando creás teatro en acción? Esto es cuando yo vine del exilio y empecé a investigar con un grupo de personas sin la posibilidad de poder hacer una producción. Nos pusimos a investigar, a trabajar, a qué pasaba con el hombre, y primero lo vinculaba mucho con la psicología. Yo me corría de ese lugar y empezaba a encontrar resultados que tenían que ver con el tiempo invertido y con también la pasión y la genética de la gente. Entonces, cuando vos me decís, si no se encuentra el actor, yo hago todo lo humanamente posible como para, a través de la inducción, encontrar el camino que pueda destrabar sus dificultades esenciales. Todo el mundo tiene un mundo importante creativo que no está descubierto por censuras, por miedos, por fobias, por un montón de cuestiones. Cuando eso se desactiva, empieza otro hombre a funcionar. Lo que pasa es que ese hombre ya le cambió el exterior, su vida privada, sus relaciones, la banalidad con la cual de alguna manera tenía que compartir ese personaje que armaba para relacionarse. En realidad, cuando yo rompo con el personaje que tenemos, que uno no quiere agradarle a nadie, y en definitiva es eso lo que es uno, empieza un mundo de conflictos muy grandes que uno dice, bueno, me voy rápidamente de acá porque yo vine a estudiar teatro y quiero hacer Stanislavski 1, o empieza a profundizar en él y a ir más al fondo, y seguramente esto le cambia la vida, por eso nunca va a ser masivo todavía, ¿no? Omar Pacheco es el creador del teatro inestable, con el que hace más de 35 años produce e investiga un teatro opuesto al tradicional, tanto en sus formas como en sus contenidos.
y desde ya que es el fundador de La Otra Orilla, esa sede enorme como centro de investigación y formación teatral. ¿Cómo empieza la historia específicamente respecto del teatro? Iba a decir tu vocación teatral, mira. No voy a entrar en la trampa. Empieza porque de joven militás en la izquierda. Uh-huh. Y descubrís que un vehículo de eso puede llegar a ser el teatro, o empieza de manera simultánea. Es largo, tiene una parte medio telenovelesca, aparentemente. Que incluye cómo te vas al exilio. Que incluye qué es lo que vela el exilio, digamos. Yo lo que hago es militar profunda y apasionadamente. ¿Desde los? Desde los 20 años. Y en realidad yo sentía que la injusticia me atravesaba de una manera que yo ya estaba haciendo teatro, ya iba al conservatorio, okay. Ya sentía que esto tenía que ver con mi vida y era un vehículo de transformación, pero en realidad superó la posibilidad de esos momentos de militancia, porque eran compromisos muy difíciles, había que cambiar de domicilio, había que irse en 24 horas, pasamos cosas muy duras y muy difíciles, trabajamos en todo el país, y en realidad yo sentía que había cosas que me coartaba en el territorio de la libertad, esta ortodoxia con la cual militábamos. La, ¿no?, cosa sacrificial. Sí, claro, es eso. Yo lo entendí después de bastante tiempo, con mi ex compañera que se quería ir, porque ella militaba conmigo y nos conocimos ahí, de hecho nos fuimos juntos al primer exilio y tampoco se podía ir tan fácilmente. Entonces fueron años muy duros, me sirvió muchísimo de la disciplina. He estado con gente que estaba muy convencida, he estado con gente que no estaba tan convencida, y yo me preguntaba cómo no vamos a estar convencidos en esto que va la vida y la muerte, va el cambio de una sociedad, es lo que discutimos en una célula. Entonces sí, claro que me condicionó, y después en el exilio lentamente fui sacándome algunas capas que tenía que ver con esto que hablas vos. Los comienzos de Pacheco en el área teatral se retrotraen a los 70, cuando crea el grupo Teatro Acción y junto con otros artistas el MONUC, el Movimiento Nueva Cultura. Hablaste de dos exilios. ¿El componente novelesco tiene que ver con el primero, en el 78? Y el del 78 fue yo caminando con mi compañera, no había manga, por supuesto, y sintiendo que me gritaban de atrás, y yo venía de ya un par de torturas complicadas, y con una beba en los brazos, sintiendo que el Braniff ese, que ya no existe más, se hacía cada vez más lejano, y que algo iba a pasar. Cuando subí, sentí que de repente el porcentaje se sumaba a la posibilidad de poder respirar otro oxígeno, porque realmente se había puesto la cosa muy difícil. ¿Y se fueron a...? Mira, en principio yo había organizado como para irme con Aida Bornik, porque en esos momentos estaba trabajando mucho con Haroldo Conti, con Aida Bornik, ir a España, pero tuve que irme en una velocidad tremenda porque tenía un contacto en Estados Unidos, o sea que al país que combatí yo tenía que irme al exilio. Por lo tanto, tremenda contradicción, y el sentido de la locura, de la nieve, de las sirenas y de una persecuta que era realmente lógica por lo que había vivido. ¿Y en Estados Unidos cuánto estás? En Estados Unidos estoy hasta el 81, sí, más o menos hasta el 81. ¿Laburando haciendo qué? Primero en una casa de revelado de fotos de calidad, me pasaba 8 horitas en un cuarto oscuro, y eso me traía todas las imágenes posibles. Y después hicimos una organización con un colombiano que se llamaba Tulio Osa, que se llamaba Exilio Hoy, y nos fue demasiado bien en muy poco tiempo, trabajando con chicanos, trabajando también en la Universidad de Yale. O sea, la verdad
generamos muchas cosas. De hecho, en esa organización, en octubre, vinieron y me dijeron, sobran $50.000, así podemos hacer algo con eso. Entonces uno que está acostumbrado a trabajar Claro, sí. desde otro lugar, decís, bueno, esto es muy raro en principio. Pero el dolor y la sensación de no poder regresar y bueno, esta sensación de que no sabes cuándo se termina. ¿Y el segundo exilio? El segundo exilio es Brasil. Yo voy de Estados Unidos a Brasil porque ya no toleraba más una sociedad muy distinta a mí, donde me iba muy bien, pero todo era muy duro y realmente estaba muy oscuro y estaba en una crisis muy, muy, muy profunda. Viajo a San Pablo. Y ya me establezco ahí, hago toda la mudanza con mi ex mujer, mi primera mujer, y con mi hija. Por lo tanto, mi hija, qué sé yo, habla italiano porque yo soy italiano, habla español, habla portugués, habla inglés, o sea, sin darse cuenta, se encuentra con una falta de identidad del lenguaje importante, pero al mismo tiempo con muchas posibilidades. Ella ahora tiene un estudio importante de danza en Estados Unidos. ¿Volvés en él? Vuelvo en las democracias, no podía volver. ¿Al toque? Sí. Y al toque está la separación, por supuesto, porque era muy difícil. Sería otra pregunta retórica. ¿Y te instalás cómo en el retorno, en términos laborales? Y en realidad como puedo, tratando de explicarles que estuve trabajando todo este tiempo, a amigos, a gente que había vivido conmigo, y pensé que por lo menos esta reflexión, también el exilio de algunos o la soledad de otros, lo llevaba a una investigación que pudiéramos compartir. Y me encontré una sensación de haber transcurrido este tiempo peor que lo que me había pasado o me había sucedido a mí. Por lo tanto, lo que hago es conformar un grupo y empezar justamente a investigar. ¿Armaste teatro callejero ahí? Claro, yo viajé en el 84 al Festival Internacional, pero veníamos trabajando y yo dije, hay dos cosas que necesito. Primero, ocupar la calle. Sentir que en realidad en situaciones adversas, cómo reaccionábamos nosotros frente a uno de los primeros grupos que salía a la calle a mostrar algo que era raro, porque era una preparación del actor y después, como consecuencia de eso, una obra. Pero también fortalecía al grupo. O sea, yo sabía quién tenía, se diría, cojones para poder bancarse esa situación. Y sabía quién iba a abandonar o quién abandonaba. Entonces el grupo se fue conformando o galvanizando en esa sensación de tener algo muy preciso. Es decir, bueno, vamos a fortalecernos nosotros como grupo y entregarle lo mejor a la gente. Fui por barrios, por zonas marginales. Fue realmente muy, muy largo el proceso de teatro callejero. Omar, ¿y el tema de la guita, de arreglártelas, siempre zafaste? ¿Zafaste en términos de finalmente vivir de esto o tenías que complementar con? En realidad, cuando yo vengo de Estados Unidos, yo tengo que compartir esto con otras cosas. Sí. Por lo tanto, a mí lo que me sucedió es que yo fui un agradecido porque había una avidez en plena democracia para lo que estaba haciendo yo. Entonces tenía una convocatoria impresionante y trabajábamos en el San Martín. Sí, sí. Y bueno, la gente era otro momento social. Todo lo que hago yo tiene que ver con un momento social muy específico. Por lo tanto, lo que está pasando ahora determina lo que yo estoy haciendo y quién soy. Lo que pasaba en ese momento también tenía que ver con que yo podía conformar grandes grupos, dar muchos seminarios y vivir con la economía que yo sabía que tenía que vivir para comprar mi tiempo, ¿no? Sin grandes ambiciones, que por otra parte jamás las tuviste. Nunca las tuve. Deduzco. Porque vivo en un departamentito prestado por un amigo de 2 ambientes y feliz que estoy ahí porque hoy me compré 2 plantas nuevas. Acerca de que vivís y hacés de acuerdo al momento que te toca. Salto, ¿no? Después volvemos a recorrer tu historia. Pero de tus próximos proyectos, hasta donde
hasta donde sé, estabas laburando en La Última Vida, que estaba muy vinculado a lo clerical. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con tu momento? Vos sabés que es el proyecto que más se postergó en mi vida. Creo que es el sueño que yo tengo de cómo me relacioné toda la vida con la muerte. Creo que es lo que siempre me acompañó y creo que es la metáfora más hermosa que puedo regalarme, porque uno no sabe cuánto tiempo tiene. Y estoy formando de nuevo el grupo que pueda entender desde lo filosófico, desde la adhesión, desde la técnica, para poder hacer ese proyecto, pues un proyecto que amé, que amo y no lo quiero bastardear y no me importa el dinero, me importa la formación del actor en ese caso, porque necesito un actor que sepa cortar en el espacio, que transfiera profundo, que tenga como una identidad con el grupo muy particular, porque apropiarse de esta estética narrativa es difícil. Construir un metalenguaje, sentir que el cuerpo nunca es vulgar, que siempre está en crisis, que, bueno, lo opuesto a todo el teatro tradicional. No hay un solo vínculo, no hay el vínculo de la parrilla de luces, por ejemplo, las luces salen de otro lugar. Entonces, cambiar todo, que en definitiva es eso para mí, algo revolucionario, no es hacer reformismo, es decir, muevo esto de acá, hago un poco, entre comillas, de antropología teatral, todas estas cosas que aparecen como modas, ¿no? Del teatro tradicional, comercial o no, si querés, si esto no fuere una tautología, no sé. Uh-huh. ¿No te gusta nada? Respeto mucho lo que está bien hecho y no tiene que ver con lo que yo pienso de la comunicación y del teatro. Cuando está bien hecho. Cuando sentís que los que están ahí están apasionados y aparte están formados. Yo siempre dije que el teatro es algo que uno tiene que sentir que el espectador no puede hacer lo que hace uno. Cuando el espectador dice, eso lo puedo hacer yo. Y sí, porque él se puede parar, puede hablar, puede tener una buena emisión, puede desplazarse por el espacio y hasta puede tener cierta seducción de relato, lo que sea. Lo que yo digo es cuando uno ve algo y dice, bueno, acá hay años, acá hay trabajo, acá hay una búsqueda, eso no lo podría hacer yo. Ahí me parece que se profesionaliza en el mejor sentido de la palabra y no es con el título del Yuna, que es que te profesionalizas. Lleva 10 años, no, ¿cuánto lleva La Cuna Vacía? 2006, 30 aniversario de las madres en el CCC. Claro, 11 años. 11 años. Algo que lleva 11 años y que es elogiado como una de las máximas expresiones teatrales de nuestra historia reciente, por lo menos. ¿Sigue siendo un proyecto? Yo siento que para mí lo que le pasa todos los viernes a la gente, yo estoy siempre con la gente, charlo con la gente, miro sus ojos húmedos, me abrazan, es como ver generacionalmente qué le pasa a un pibe de 17 y qué le pasa a un tipo de 60. ¿Qué recibe cada uno de esos? Porque mi estética es una estética de mucha dinámica, es mucho más ligada al cine que al teatro. Entonces, ven dos cosas distintas y lo que yo siempre digo es, hasta que la gente no venga más, yo voy a seguir haciendo este trabajo. Primero, por mi actitud militante frente a la cosa. Segundo, porque hay cosas que yo necesito reivindicar y otras criticar de nuestras madres queridas y lo he hablado con ellas. Y tercero, porque me parece que los chicos que la producen y los chicos que la ven tienen una historia que le han contado y ahí tienen una vivencia donde le atraviesa por otra zona la consigna, el mensaje, la metáfora. Entonces me parece que no ha perdido vigencia en tanto y en cuanto siga la gente haciéndolo apasionadamente. Cuando aparezca la repetición, y vos me decís, pero en 11 años no apareció la repetición. No. Pero sí apareció que la gente, mucha gente la vio 3 o 4 veces. No, muchísimas veces más, porque mi teatro en general no lo ves una sola vez. No es un teatro que te vas y decís, bueno,
O sea, la idea es modificar físicamente a la gente, por lo tanto, ellos lo que les sucede es que se sientan en un compromiso y en un vínculo de comunicación inédito, porque los que están viendo no lo entienden mucho, pero sí lo perciben y empieza a ingresar por una zona que no tiene que ver con el proceso intelectual inmediato. Después eso se decanta. Recién dijiste que trabajas mucho con la estética de cine, pero casi que es inevitable preguntarte si acaso te imaginaste en algún momento o te imaginarías con un vehículo que no sea esencialmente el teatro. Pensé muchas veces en hacer, estudié, provengo también de ese lugar. Me parecía que había cosas que rescatar para el teatro y creo que las he rescatado, las que pude, y tienen un concepto de cambio de plano, de fragmentación, de construcción de campo. Mi teatro es eso. Sí me gustaría hacer una experiencia en la cual pudiera ser libre para poder hacerlas, porque sabes que yo hice también teatro comercial y mi pauta fue decir, bueno, yo hago esto y si hay alguna comita o un punto de más, no lo voy a tolerar. Entonces, en estas condiciones haría el cine que sueño y sería un cine en el cual le pondría los elementos teatrales, mientras que al teatro le pongo los elementos cinematográficos. Me parece que no se hace un cine con el tiempo exacto de duración de la resistencia de algo que va a suceder, ¿no? ¿Viste? Cuando alguien está por hacer algo trascendente y vos lo percibís, yo me imagino una cámara que yo pueda trabajarla en la distancia que yo sueño, como para que no me haga falta el lenguaje descriptivo de informar lo que en realidad está pensando el espectador. A mí me pasa en teatro eso, pero la distancia en teatro es tremenda. Yo construyo por ahí justamente eso, la cercanía de generar un grano con la textura del humo, con cierto criterio de luz. Eso le da la estética que tiene el teatro mío. Pero sí sueño con ese cine donde esté ese actor que yo sueño, donde me instale en un lugar no reconocible, que se pierda en el tiempo y en el espacio y que el mensaje sea un mensaje tan profundo que en realidad no se pueda hablar a la salida del teatro, sino que tenga que ver con su mundo interno. Me parece que cuando uno elabora esas cosas sin esfuerzo y le aparecen, a mí me dicen, yo me acuerdo de Cinco Puertas y es como si la estuviera viendo hoy, y Cinco Puertas la hicimos, no sé, hace 20 y pico de años. Y entonces hay un lugar donde cala hondo una imagen que no es teatro de imagen, porque en principio era teatro de imagen, o sea, se rotula todo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero salir de ese lugar, a mí me resulta muy difícil, por eso que vuelvo a la primera pregunta, me resulta muy difícil explicarlo. Me parece que la experiencia se tiene que vivir, se tiene que percibir, y puede provocar algo donde me modifique físicamente. ¿Hablas de todo esto? Y todo esto es literalmente todo esto en términos de filosofía, de concepto, o bien de cómo elaborás un grano, o de dónde sale la luz en lugar de una parrilla, con gente del mundo profesional, comillas o no, del teatro. ¿Con quién hablas de todo esto? ¿Con quién cotejas tu experimentación? ¿O qué estudias al respecto? Sí, yo en realidad soy un hombre bastante solitario. He construido como un micromundo muy particular en el cual es muy importante los vínculos en los cuales yo pueda sentirme retroalimentado. Parece como burgués lo que voy a decir, pero yo necesito admirar a la gente con la que trabajo. Necesito que tengan una coherencia como la que uno presupone tener, de dejar proyectos como los que tengo ahora, muy altos a nivel económico, y que puedo decirle que no, porque estoy en un proyecto chiquito en mi teatro, con mi gente. ¿En la otra orilla? Sí, con mi grupo, que eso es lo que yo sueño. Entonces,
Te diría que básicamente hay referentes y hay gente con la cual podemos charlar, pero cuando ya se pone el hecho comercial de por medio, yo que hice un teatro que sí, bien tuvo que ver con lo comercial, pero con la estética de la impronta mía, la sensación es que en estas corporaciones, y lo estamos viendo ahora, y me parece mejor que salga casi como un exabrupto lo que nos está pasando ahora, esta suerte de grieta, esta tontería, pero que tiene que ver con algo que estuvo guardado durante mucho tiempo. En el ambiente de teatro todo el mundo se abraza muy fuerte y se besa muy fuerte. Todo el mundo se quiere muchísimo. Es un mundo absolutamente ideal. Ver una entrega de premios es casi conmovedor si uno no viera los hilos, si uno no viera que todo eso es una gran farsa. Porque hay gente muy valiosa, pero en general la estructura, la envidia, la sensación de no una buena competencia, hace bueno al ser humano, pero yo también estoy mucho con médicos y estoy también con gente, y ocurre en todas partes. Y me parece que yo soy un romántico, soy un tipo que va a luchar a lo mejor siempre por causas perdidas, pero que no quiere perder ese horizonte, aunque se aleje. O sea, yo no quiero dejar de ser yo. A veces te da o te dio temor de que la mezcla de tu carácter solitario, o esencialmente solitario, Sí. y tu mundo relacional a partir del tipo de teatro que haces, te corriese al lugar de una burbuja. Y es un peligro que se corre, digamos, es un peligro que se corre. Yo siempre le digo a los chicos, yo estoy deseando una muy buena crítica, porque el halago que siento que no tiene que ver con lo que hemos hecho, también es una mentira. Hay críticas de mi obra ahora que son todas excelentes, pero ¿De cuál? De esta última, Dashua, que no sé si... ¿Por qué pasa? De ser negado absolutamente por el sistema, por los medios, por los críticos, por mucha gente, uno pasa a ser excesivamente reconocido. Tendrá que ver con que se acerca la muerte, que uno hace mucho tiempo que está buscando, que empieza a justificar lo que está haciendo, o que el otro no puede hablar mal porque ya hubo alguien que habló muy bien. Entonces le temo a este momento. Porque yo me alimento mucho también de lo que me dicen los espectadores que escriben en Alternativa Teatral y otro. El otro día rescaté uno que dijo, los recursos que usás para Dashua no son válidos porque en La Cuna tenían otro sentido, y yo me pongo a pensar eso porque esa es una crítica genuina y la noto como que no tuvo que ver con la mala leche. Y sin embargo me sucede que agradezco la buena crítica. Lo que no quisiera que este grupo de personas que va a seguir con este proyecto, porque un proyecto que cambia así las cosas, lo tiene que seguir otro. Valentín Mederos, que es el hijo de Rodolfo y que te manda un abrazo muy grande, me acaba de decir, me parece que es un ser de otro planeta con quien yo confronto y con quien encuentro, como después de muchos años que está conmigo, alguien que ha evolucionado, crecido y me da la mirada de un joven, muy particular por supuesto, pero que me hace sentir que todo no está perdido a veces. Entre las primeras obras de Omar Pacheco se encuentran Obsesiones, Sueños y Ceremonias, Memoria, Cinco Puertas, Cautiverio, y desde hace más de 10 años, por supuesto, siguen, y que sigan mucho más las funciones de La Cuna Vacía, más recientemente Dashua, y todavía en proceso, La Última Vida. ¿Te das cuenta al toque, ya que hablaste de críticas, cuando alguna de ellas, o la mayoría o todas, no importa, son de mala leche o son de ignorantes? En mi teatro es muy fácil darse cuenta de eso. ¿Por? Porque el análisis que tiene una obra convencional, una obra escrita, no sé, por Miller, por cualquiera, Sí. Ya tiene una elaboración, y lo que se puede modificar es la recreación de una apuesta, pero en definitiva es letra muerta de un autor que uno le da un refritado a partir de hacer una puesta en escena más o menos original, arbitraria o no, pero en definitiva
La obra es lo que dice el actor. Se muere al final el mayordomo, se muere al final el mayordomo. Y para mí la creación con los actores míos es que ellos me modifiquen y me enriquezcan a mí. Por eso es tan arduo el tema del aprendizaje, la formación, el cambio que te genera eso, la construcción de una metáfora, porque en realidad el punto de partida y llegada es el cuerpo. Y hay que inhibir el proceso intelectual que censura para poder buscar otro tipo de libertad y otro tipo de crecimiento en la formación. Entonces, como no sabemos caminar, no sabemos construir un desplazamiento que no tenga que ver con lo cotidiano, y yo me doy cuenta que el crítico por ahí no pudo ver que en un momento dado hubo un punto de apoyo mal, porque el cuerpo cuando se para de una determinada manera piensa de esa manera. Yo ahora estoy sentado y pienso racionalmente porque estoy sentado así. Si yo altero estas leyes, hay otro estado interno, hay otra metáfora, hay otra construcción de la creación simbólica. Si te pararas, ¿me contestarías otra cosa? Yo creo que si me parara y construiría un punto de apoyo distinto que alterara las leyes físicas, seguramente a lo mejor no te contestaría. Mi cuerpo hablaría lo que te quiero decir. No sé si me explico. Sí, está claro. Dijiste una vez, no, de las pastillas que se marcaron de producción para que tengan en cuenta. Soy un francotirador, pero yo tengo un espacio, tengo un tipo de teatro y una convicción que es absolutamente diferente a cualquier otro, que no es elitista ni para intelectuales. Y remarqué lo siguiente que dijiste. Sí. Cuando vino Carta Abierta, Sí. no entendió nada. Sí. Cuando vino La Villa 21, Sí. entendió absolutamente todo. Sí. Entonces dije, le voy a preguntar. Y ahora, ¿esto te enorgullece o el orgullo mayor habría sido y sería que además de entenderte La Villa 21, te entienda Carta Abierta? No, no es segregacionista lo que estoy diciendo, es una realidad de peso y no es como para... mira, yo tuve una charla con ellos cuando salí. Y yo sé que el que ve mi obra se va caminando despacito. Si vino una pareja en ¿Estás silencio. hablando de Dashu ahora? Estoy hablando o de La Cuna, por ejemplo. o de Ellos La Cuna. vinieron a ver La Cuna. Sí. Y de hecho ahí están todos, es un seleccionado. Está Liliana Herrero, está Liliana Downes. Yo te mandé los textos, ¿Sí? son hermosísimos de ella. O sea, es un equipo de gente que adoro, que quiero y que al mismo tiempo se yuxtapuso y se potenció. Entonces me preguntaban por qué hay un rol que habla del poder y que parece un ser ambiguo, digamos, no por su morfología, sino porque en realidad parecería ser como que... Me dice, entonces la pregunta de ellos era, es el diablo, ¿no? Uno que me conocía y dice, no le preguntes esas cosas porque vamos a terminar mal. Pues se calienta. Y porque yo soy desgraciadamente muy calentón. Entonces, y yo dice, no, pero no te diste cuenta que no es el diablo. Si vos le das vuelta, puede ser Jesús. En la primera parte. Y el otro le dice, no, es un mago. Entonces empezó a cosificar lo que nunca haría yo con un actor, que le diría, mira, trabaja esto. Yo le voy a inducir a que me hable metafóricamente de que estamos construyendo la muerte, pero nunca le voy a decir, sos la muerte, porque le estoy achicando el campo de posibilidades. Y lo estoy condicionando para que trabaje para mí. Él trabaja desde su creación y si aparece algo y que enriquece lo que yo pensé, cómo se desplazaba la muerte, si emitía o no, cómo se relacionaba con el espacio, con el tiempo, con los objetos. Es un laburo que vino haciendo él. Entonces cuando me preguntan esto, los pibes de la villa me decían, el prestidigitador, el mago, empezaban a discutir. Y era el prestidigitador. Pero porque sacaba 1, 2, 3, y esos son desaparecidos, decían. Entonces había como una interpretación llana, primaria, que en definitiva debe ser lo que soy yo. ¿Entendés? Porque reniego de dar tanta vuelta para encontrar un punto exacto. Sin embargo, bueno, el entrenamiento que tiene uno lo hace dar esa suerte de laberinta. Pero me parece que cuando siento que la cultura
como tal la vemos nosotros, tiene que ver con el teatro que vemos nosotros, tiene que ver con la formación que tenemos nosotros, desde la religión hasta los conceptos ortodoxos de las instituciones. Me resulta aberrante la posibilidad de que un individuo no sea de alguna manera libre para poder hacer un proceso creativo de aprendizaje y no llevarle la mano para que escriba mamá. Quizás la consideres respondida justamente a partir del último tramo de esta última respuesta, pero vos que sos un tipo que trabaja básicamente sobre el cuerpo y las emociones, ¿cuándo te estalla mejor el ego? Cuando ves que tu gente logró qué. Mira, la función del lunes, o sea, ayer, yo me conmoví. Yo estoy todas las funciones, yo participo de cierta coordinación y sentí que se habían apropiado de algo muy difícil, que estaban haciendo algo que otro podría decir, no sé si lo puedo entender. No sé si es comprensible, como decía Víctor Hugo. Seguramente la gente se va a pelear con lo que hace, no le va a gustar, porque no lo reconoce. Y le digo, sí, seguramente eso puede llegar a pasar. También siento que al despojarse, al dejarse vulnerar, al sentir que el espacio, el aroma, esa sensación de soledad, porque le creo un negro absoluto y lo dirijo con una luz a que vea lo que yo veo en el cine, también sucede esto, que en realidad me provoca no una sensación de ego, sino la sensación de que el otro ya tiene muchas cosas en las cuales yo le di un aporte. Después él lo va a hacer crecer, digamos. Cuando uno rompe con todo, digamos, y dice, bueno, yo estoy muy lejos de mi familia porque evalúo que son seres humanos y a partir de eso elijo y elegí estar un poco distanciado. Un poco no, bastante distanciado, y construyo la posibilidad de todos los días trabajar con la gente, y la gente desde su pasión y desde su deseo sigue trabajando y se sigue encontrando con ella. Y ayer viendo un trabajo donde otros se sientan a poder relacionarse, me parece como que ese es el ego más grande, es decir, ya es de ellos esto, y cuando le dije esto, ustedes no saben lo que provocan la gente, me gustaría que los vieran, que le miraran los ojos, que los abrazaran y que en definitiva se diera esta cosa del teatro que no están los actores por acá. Pasa que yo no hago saludar a los actores y eso también es como un concepto, ¿no? Que tampoco es rígido, mañana les saludarán, pero por ahora no tienen de qué saludar. Pacheco fue reconocido con premios como el Trinidad Guevara, el María Guerrero, el Nexo, el ACE, el Teatros del Mundo, el Leónidas Barletta, y participó de múltiples festivales internacionales como el de Spoleto, Italia, el FITEI en Portugal y el Internacional de Teatro de Pekín. Hablando de rigideces, con tu grupo, con estudiantes, ¿qué prohibís o qué vedás? ¿Qué límites tenés? ¿Qué límites impones? Perdón. Bueno, primero complementario. Es encontrar esta verdad perdida, digamos. No se puede trabajar en este proceso de trabajo que hacemos nosotros, que es complejo, sin encontrar una verdad, y por lo tanto la verdad la encontramos de una manera colectiva porque al lado de esa verdad tiene que estar el rechazo, en tanto uno no crea en el otro. Construir un grupo de investigación, un grupo de trabajo mío, lleva muchísimo tiempo porque hay mucha gente que se confunde. Cree que hago cosas raras y el teatro muchas veces está para levantarse una minita, para ir a comer una pizza después. Ese aditamento está también en la gente que va al teatro, ¿no? La gente primero piensa en el lugar donde va a ir a cenar y después piensa dónde se va a entretener. Y como conmigo no se entretienen y van a un lugar marginal como el 11, donde están los chicos consumiendo Paco afuera lo loco, va todo en contra de esas reglas. Lo que yo planteo básicamente es cualquier conocimiento previo, un amigo o una pareja no puede pertenecer al mismo grupo. Está condicionado en el aprendizaje. No se debe conocer nadie.
ahí vienen a reencontrarse con alguien que perdieron hace mucho tiempo. Y después esta sensación de el seguimiento de quién está haciendo como qué y puede estafar al otro, donde trabajamos con lo más noble, con lo más puro, o sea, por lo menos buscamos ese camino en el tiempo, y ver cómo puedo corregir eso sin exponerlo primero con el grupo y sin tener que charlarlo aparte. En algunos casos tengo que decirle, evidentemente esta experiencia no es para vos. Y estás contaminando un ambiente donde la gente viene a buscar otra cosa. Entonces no me importa que se vaya porque no soy una cuota, ni 2, ni 3, o sea, ya a esta altura no. Uh-huh. Y creo profundamente en la construcción de este grupo que estoy armando. Siempre mi trabajo es con otro, gregario, tiene que ver con la mirada del otro, debo tener esa coherencia, debe saberse cómo es mi vida. Porque si no, no tenemos referentes creíbles, y esto suele suceder. Más allá de que te llevas entre más o menos y mal o muy mal con el teatro que se conoce o que más se conoce, ¿cómo te llevas con este carácter inédito o comparable con Nueva York, París, Londres? Esto se recita casi de tanto que se cita, a propósito de la cantidad de teatros que hay, la cantidad de gente que hace teatro independiente, el hecho de que no solo eso no se achicó, sino que incluso en los momentos más jodidos de este país, 2001, 2002, sí, explotó. ¿Con eso para bien? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Yo te podría dar una respuesta políticamente correcta y te podría decir que eso me parece fantástico. Pero por un lado me parece extraordinario que la gente vuelque en esta cosa donde no está en juego tanto el intercambio económico, ni el poder, ni un montón de cosas, sino que tiene que ver con los sueños, con los deseos, algo sumamente valioso. Pero también creo que parecería que uno estaría habilitado como para hacer cualquier cosa, y está bien que existan 500 espectáculos. El problema es que ¿cuáles son los que se pueden ver? Parezco elitista en esto. A mí me parece que está bueno para un juego teatral de por ahí un lugar donde realmente eso les sirva a ellos como catarsis. Lo que siento es que cuando uno se profesionaliza en el mejor sentido de la palabra, sí, ¿no? Sí. Donde sabe que una persona paga una entrada y tiene determinadas exigencias y uno tiene que darle algo elaborado y ve uno lo que yo he visto, es una sensación... Lo que has visto de malo, ¿querés decir? Sí, prefiero menos y bueno y no tanto y de esta calidad. Esto me lleva a ser muy desagradable con los colegas, con los amigos, pues yo no voy a ver, a mí me invitan y yo no puedo decirle está lindo lo que hiciste. Y me siento muy incómodo, parece que soy un arrogante y que yo tengo la verdad, y no, y el otro también piensa que lo que hago yo no sirve. Pero no podemos encontrarnos, y lo he intentado 1000 veces, en debates profundos donde podemos decir, bueno, ¿a dónde arribaste vos con tu investigación? ¿Qué construiste grupalmente? ¿O qué propuesta tenés para los actores? ¿Cómo los formás? Yo te voy a mostrar un actor mío. Entonces mi actor mío tiene que ver con esta forma de ver el mundo, con este compromiso en la vida, con esta forma de producir, y yo siempre sentí que no podía ser un gran actor, un boludo en la vida real. Estará contestada con esta última, o se la hago igual. Es obligación, es el título. Decime quién sos vos. Qué sé yo, un romántico, un idealista, un escéptico, no sé. Soy Omar Pacheco. Eso.